La ponencia que hoy les voy a hablar es un poquito dirigida hacia la Laguna de la Reina, mucho por el día de hoy que está dedicado a la protección del ecosistema en manglar y porque cuando me hicieron la invitación siguiente, me hablaron de la necesidad de trabajar de manera conjunta en la rehabilitación. Tengo que pasar la siguiente, perdón, no me pasa. Siguiente. La idea era articular acciones proactivas para salvar el humedal costero Laguna de la Reina mediante la restauración de sus ecosistemas y biomas asociados. Siguiente. Entonces, el objetivo de esta charla básicamente es brindar información sobre la importancia de la visión de paisaje dentro de un proceso de restauración. Vamos a hacer en esta ponencia los primeros pasos hacia la conectividad ambiental y algo que he considerado importante, que es la conectividad funcional, más allá de lo espacial. Siguiente. Entonces, si vamos a hablar de conectividad, lo primero que tenemos es identificar las causas de deterioros, no los efectos. Hay una diferencia entre la causa de deterioro, que puede ser un deterioro de una cuenca, un derrame de petróleo, una explotación no controlada de tala, contra salinidad, sedimentación, estancamiento, por ejemplo. Entonces, antes de trabajar una restauración, lo primero que tenemos que identificar son las causas que ocasionaron esos cambios. Entonces vamos con la Laguna de la Reina. Se ubica en el municipio de Brión y hace parte de un complejo que va desde La Reina hasta Laguna Las Salinas. Aquí, esta imagen que está acá es bastante reciente y es la cobertura vegetal actual de manglar que encontramos en este complejo. Siguiente. Cuando vamos a identificar las causas, normalmente lo primero que vemos es dónde está la zona de cambio o la zona de alteración y se ve qué es lo que está rodeando el área a nivel de su conectividad más próxima. En este caso, en el caso de la Laguna de la Reina, tenemos la laguna Loma de los Vientos, una laguna, un humedal de agua dulce, importantísimo para la dinámica hídrica que rige sobre la Laguna de la Reina. Encontramos también, como hablaba la doctora Gras, que este humedal prácticamente está inmerso entre las comunidades de Higuerote y de Nuevo Carenero, es decir, su expansión está bastante limitada y es lo que yo llamo un humedal urbano. Es decir, esta es la consecuencia relictual que queda de cambios que han ocurrido en el pasado. Siguiente. Pero hace 61 años era bastante clara la verdadera relación que tenía esta laguna con su entorno. Aquí estamos viendo lo que es Cabo Codera y lo que es hasta donde se ve la ciudad de Higuerote. La Laguna de la Reina es este sector que ustedes ven acá que estoy señalando, pero esta laguna hace parte de un complejo lagunar que viene desde esta salina en este punto, pasa por la Laguna Grande, la Laguna Parque de Buche, Carenero y finalmente llegamos a la Reina. Inclusive, si queremos ampliar la anterior, perdón, si queremos realizar un análisis de cambio, lo primero que tenemos que ver es identificar aquellas zonas que están interconectadas y que tienen que ver con el área de interés. En este caso, vemos una zona en donde hay bastante presencia de quebradas intermitentes contra una zona donde básicamente tenemos la laguna de los vientos, la cual tiene menor cantidad de ríos de quebradas intermitentes que llegan a ella. Siguiente. Entonces, si partimos de las leyes de la ecología, en donde hablamos de que todo está relacionado con todo llega a alguna parte, la naturaleza sabe lo que hace y nada es gratis, indiscutiblemente, siguiente, no pueda,
podríamos dar respuesta de por qué cuando tenemos un parque nacional donde se tiene protegida el área de manglar, por qué se presentan tasas de deterioro altas. Este es el caso de Morrocoy. Entonces, es indispensable la visión de conectividad para identificar las causas, efectos y para poder establecer lo que se llama la planeación conceptual de una restauración. Siguiente. Se debe definir entonces la escala de análisis y la conectividad entre los cambios detectados a nivel de no solamente espacial, sino que de escala temporal. Por ejemplo, a mí me hablaban en nuestra charla que tuvimos con Ecobrión, que identificaban 2 zonas actualmente donde había mortandad, donde había alteración. Pero no podemos establecer hasta que no tengamos ese concepto de conectividad si esta alteración obedece a un efecto, a una causa aguda o tiene que ver con un proceso de acumulativo de diferentes causas que finalmente llegan a un punto de inflexión. Si no tenemos determinado qué es lo que está sucediendo acá, no podemos establecer la trayectoria de este ecosistema y menos asegurar la persistencia del sistema. Siguiente. Lo primero que tenemos que considerar entonces es que manglar es un ecosistema abierto, es decir, continuamente mantiene un flujo de intercambio entre él y el medio externo. Normalmente la gente relaciona la parte marina, lo que son el ecosistema marino, el ecosistema de fanerógamas, pero también tiene que ver con el ecosistema de playa y sobre todo con los ecosistemas terrestres. Siguiente. Siguiente. Entonces, además de ser un ecosistema abierto, tenemos que, como bien lo mencionaba, es un humedal marino costero. Al ser marino, la dinámica hídrica que tiene que ver con mareas, corrientes, periodos de intensidad de inundación, escorrentías, modula su trayectoria. Es decir, lo que sucede en el mar importa, especialmente en este caso. Siguiente. Los cambios que se registren en el complejo lagunar, ya no estamos hablando solamente de manera individual de lo que es la laguna de la Restinga, sino que de todo ese complejo van a tener efectos sobre sus componentes, que serían la serie de lagunas, playas, costas que tienen que ver con el complejo lagunar. Entonces, en el caso de la historia de cambio de la laguna de la Reina y del complejo lagunar, hemos ya conocido que es una zona de una dinámica muy activa, en donde se unen causas naturales y causas antrópicas. Siguiente. Tenemos afectaciones de más de 50 años, producto de una carretera que va desde Higuerote hasta Chirimena, en donde se han cortado todos los flujos de escorrentías de las quebradas que alimentan todo este complejo lagunar. Miren la dirección de la corriente del agua. Aquí tenemos la bahía de Buche, más adelante tenemos Carenero y al final la laguna de la Reina. Siguiente. También está ubicado todo este sector con alta influencia de tectónica. Tiene que ver la falla de la Victoria, y a nivel de microfallas fue ya identificada una falla que cruza todo el centro de la laguna de Buche. Esta falla tiene una incidencia sobre el hundimiento de toda esta área que produce erosión y por otro lado la elevación que es hacia el lado de la salina. Esto significa que se confunde la erosión que se da en los totumos producto de cambio climático y realmente tiene una influencia fuerte de la tectónica activa, que es una fuerza externa a nivel regional que está afectando todo este complejo. Es importante aquí anotar que como hay fuerzas externas a nivel regional, antes de tomar medidas como crear cualquier infraestructura para proteger las playas, es importante tener en cuenta esta dinámica porque se pierde bastante dinero.
como lo que ya ha sucedido. Siguiente. En el caso de la Laguna de la Reina, tenemos una paleolaguna, que es este humedal de agua dulce, preferiblemente en su historia. Sabemos a nivel de los corer y de los corazonadores que se trabajaron en esta zona, que esta laguna hace mucho tiempo fue salina, fue un humedal costero, y con los cambios a nivel de tectónica terminó estando aislada y convirtiéndose en una laguna de agua dulce. En términos de la restinga, también tenemos un sistema de paleobarras, tenemos playones salinos, los cuales algunas veces hablábamos con el equipo de Cobrión, permanecen durante toda la vida en una dinámica activa con el ecosistema manglar y no deben ser considerados como zonas degradadas porque de por sí hacen parte de todo el sistema de la laguna de la Restinga, de la Reina, perdón. Entonces, esta imagen es de 1976 y esta es del 2008 y como pueden ver, estos playones salinos permanecen totalmente idénticos. Siguiente. Estos son los playones y tienen una función ecológica a nivel del manejo hidrodinámico de la zona y también se presenta todo lo que tiene que ver con la actividad microbiana y enzimática y aquella fijación de nitrógeno a partir de las cianobacterias que están en la zona. Siguiente. La Laguna de la Reina, a pesar de todos esos cambios, podemos hablar que es un bosque resiliente, es decir, no solamente está manteniendo su cobertura, sino que mantiene interrelación a nivel de planta, animal y también a nivel de todas las cadenas tróficas que se dan en un ecosistema típico de manglar. Siguiente. Entonces, si retomamos todos estos cambios del pasado, hasta el 2008, esa laguna y ese bosque resiliente mantenía una vegetación y una dinámica en donde no se presentaba una nueva mortandad. Había ocurrido una mortandad hace muchísimo tiempo, había habido un proceso de rehabilitación natural, o en otras zonas no, sencillamente no se lograba llegar a esa capacidad resiliente en cuanto a su funcionalidad, debido a que los tensores se mantenían. Pero hasta el 2008, esto era lo que se encontraba a nivel de la Laguna de la Reina. Siguiente. Entonces, cuando hablamos de vegetación, hay que también tener en cuenta que el ecosistema manglar no solamente es el árbol de mangle, tiene niveles de complejidad y de adaptación que va desde los microorganismos que están en el suelo, las plantas que conviven con ellos, la fauna asociada, la relación planta-fauna y el hombre como una comunidad. Es posible que a nivel de vegetación estemos viendo que se mantiene estable, pero que puedan estar ocurriendo a nivel de los diferentes compartimentos cambios que pasan desapercibidos. Siguiente. Es por esto que es importante entender los procesos ecológicos. Uno que tiene que ver con el régimen dinámico, que es la respuesta natural a los cambios que tiene cualquier sistema que mantiene los patrones bióticos y abióticos dentro de un ámbito distintivo. Y otra cosa, la resiliencia ecológica, que es la capacidad de respuesta ante una fuerza externa que ve forzado un cambio. La cantidad de daño también tiene que ver si es capaz de sobrellevar el sistema, tiene también que ver con lo que es resiliencia o la capacidad de adaptarse como respuesta a una alteración. Como pueden ver, hay una diferencia entre el régimen dinámico, que puede ser sencillamente la respuesta que da en el caso del ecosistema de manglar a una dinámica de marea. Siguiente. Siguiente. En donde al anterior, bueno, siguiente. A nivel de régimen dinámico podemos hablar de todos los manglares
de acuerdo a su dinámica mareal, por ejemplo, las diferencias que hay entre los manglares de cuenca a los manglares de barra o los manglares enanos, y las fuerzas externas que tienen que ver ya con una respuesta resiliente, que de acuerdo a Twilly lo podemos ver a nivel local, regional y global. A nivel local, obviamente tiene que ver con ese análisis de microtopografía, de hidrodinámica, de mareas, de análisis de suelos, salinidad del suelo importantísima, densidad aparente también a nivel de los suelos, porque nos da de alguna manera el nivel de porosidad y el nivel de agua a nivel subsuperficial que se da en la zona, además del flujo libre, y todos aquellos elementos que hacen que esa zona tenga una firma específica. A nivel regional, ya estamos hablando de fuerzas que no están controladas por un lugar, sino que tienen que ver con una dinámica asociada a la geomorfología de paisaje. En el caso del ecosistema de Laguna de la Reina, estamos hablando del complejo lagunar que va desde Laguna de la Reina hasta la Laguna de las Salinas. Y a nivel global, tenemos que entender todos los efectos del cambio climático que tienen que ver con la establecida aumento del nivel del mar, que va a establecer muchos cambios a nivel costero. Entonces, todas estas fuerzas externas, de alguna manera, dependiendo de la visión local, regional y global, hay que tenerlas en cuenta en el momento de poder definir qué es lo que realmente está pasando en un ecosistema que presenta una alteración. Siguiente. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la Laguna de las Salinas. Esa laguna es la más lejana, está al norte de todo el complejo lagunar. Aquí vemos perfectamente en el 2003, aquí no hay aparentemente ninguna población, no hay carretera, está aislada, es una laguna que uno podría llamar semisilvestre, no urbana ni periurbana, y que mantiene, digamos, su cobertura hasta el 2003, en donde hay una boca y un ecosistema de manglar asociado a una albúfera que está hacia la parte norte. Hay una barrera de manglar que separa esa albúfera con esta parte de lo que tiene que ver con la laguna de la Salina. Cuando vamos a analizar los cambios en el 2009, ya empezamos a ver que empieza a haber un depósito a nivel de arenas, a nivel de la boca. En el 2013 ya la boca está totalmente cubierta y empieza a haber una mortandad de manglar. Esta que se ve para acá. Ya para el 2017 se ha extendido totalmente la mortandad y ya la boca está recolonizada por manglar. Ya para el 2020 la boca empieza a abrir un poco, una boca de reflujo, y ya actualmente, 2020, perdón, encontramos que se ha vuelto a abrir una boca de recambio y empezamos a ver que esa barrera inicial que estaba en la boca está avanzando hacia el interior de la laguna. Entonces la pregunta es, si esta laguna está alejada de las áreas donde el hombre convive, ¿por qué se dan estos cambios? Siguiente. Estos cambios a nivel de 2008-2010 también se están dando a nivel de la costa. Tenemos una zona, este es el avance a nivel de lo que se tenía original, la tasa de erosión de la costa, en donde empieza a decrecer a partir de 1995, pero en el periodo que va del 2008 al 2010, empieza otra vez a incrementarse ese deterioro a nivel de la costa y esos procesos de erosión. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las variables de presión y cuáles son las variables de estado en este caso para poder realmente emitir un diagnóstico sobre las causas de deterioro? Solamente integrando estos dos podemos determinar la funcionalidad como ecosistema y poder de alguna manera entender qué es lo que está sucediendo en la zona. Siguiente. Es imposible hacer esa integración. Es imposible de alguna manera entender si lo que está sucediendo a nivel de la laguna de las Salinas
y lo que está sucediendo a nivel de los cambios en la Laguna de la Reina, Buche, Carenero, ¿están interconectados? No, no es imposible. Siguiente. Lo primero tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Esa memoria nos va a, de alguna manera, dar las luces sobre las causas de deterioro y sobre todo el conocimiento de aquellos factores que están obstaculizando el establecimiento de comunidades luego de una perturbación. Una vez que se tiene esa memoria histórica, es importante esa revisión de campo. Hacer restauración sin campo es básicamente perder realmente aquella noción que da la firma particular que tiene cada área. Entonces, una vez que se combina la historia de campo y la memoria histórica, podemos encadenar los procesos que se desatan y poder indicar cuál es el curso de la restauración siguiente. Para esto, porque es un proceso que implica multidisciplinaridad y transdisciplinaridad, como bien lo decía la doctora Gras, son procesos que son costosos, complejos, pero tenemos herramientas que están a nivel de hoy en día del público, como son sencillamente la información de satélite, en donde podemos de alguna manera determinar en periodos cortos aquellas zonas donde vemos cambios. Por ejemplo, en el caso del complejo lagunar que va desde Laguna de las Salinas hasta La Reina, en el 2008, ya después de todos estos cambios históricos que tienen que ver con el corte de las quebradas, con el urbanismo, con toda la infraestructura marina que se ha puesto a nivel de la Boca de la Reina, toda la deforestación que ha habido a nivel de cuenca, los efectos sobre el humedal que está vinculado directamente a la Reina, también hay otros cambios que se detectan en ese periodo corto. Uno tiene que ver con esta afectación de la cuenca precisamente en esta quebrada que tiene que ver con la laguna de Carenero. Igualmente estamos viendo cambios en la parte de Higuerote de un incremento de urbanismo en ese corto periodo hacia la zona de donde están los canales. Entonces, si bien el sistema aparentemente tiene una respuesta resiliente, igualmente podemos hablar de que es posible que en esta zona se estén acumulando una cascada de efectos que con un solo cambio a nivel de la cuenca o con un cambio a nivel natural, por ejemplo, o a nivel de las placas tectónicas, podemos establecer un punto de inflexión en donde todo el sistema en el mismo momento empiece a detectar cambios, que es lo que está sucediendo en este momento. Siguiente. Entonces, algo que nunca había sucedido en el caso de la Reina, que eran estos playones salinos que le estamos haciendo seguimiento para el 2021, ya encontramos que ha habido un cambio en la dinámica. Estos playones se encuentran con unos niveles de inundación que no se habían registrado. Las zonas de Mangle Muerto están ubicados en aquellos puntos de estancamiento, normalmente cuando estamos hablando de cubetas en estas esquinas, lo cual nos hace pensar que definitivamente hay una afectación a nivel hídrico, pero nos toca en el proceso de análisis para la restauración determinar si esas causas son a nivel local, por ejemplo, por aterramiento, que son cierres que se hacen de los microcanales que alimentan todas las zonas de manglar, o si obedecen a que el flujo de pistón que tenemos aquí se encuentra disminuido por un proceso de alteración de la dinámica hídrica. Siguiente. Entonces, como podemos ver, es un proceso complejo y por lo tanto requiere olvidarse de recetas únicas. Restaurar, como se ha repetido, hoy en día somos más los que decimos esto, no es reforestar. Es posible una restauración solamente promocionando resiliencia. Y para poder hacer eso se requieren de muchas visiones. Cada lugar tiene su firma,
tiene su historia, la cual desencadena una cascada de efectos que, dependiendo del lugar, pueden dar mayor o menor respuesta resiliente. Estos son casos de restauración, de degradación, los cuales tienen que ver con la alteración de dinámica hídrica, pero el comportamiento es totalmente diferente. Siguiente. Entonces, una vez que se tiene detectada las causas de deterioro, ya podemos empezar a trabajar la mitigación de esas causas. La mitigación de la causa no tiene que ver con la adecuación de las áreas. La mitigación de la causa es aquellas labores, por ejemplo, si uno tiene una carretera, evidentemente la carretera no se puede eliminar, pero se pueden establecer políticas de manejo de organización local y regional en donde se pueda hacer una restauración teniendo en cuenta el manejo de esa situación que afectó durante años el ecosistema de manglar. Este es el caso de estas áreas, este direccionamiento de sedimentos a través de estancamiento, la apertura de canales a través de técnicas de restauración basadas en conocimiento de la comunidad. Siguiente. Para posteriormente ir al tratamiento de las áreas afectadas. En este caso, también es una zona que tiene es un caso de Colombia en donde había estancamiento, en donde los canales de reflujo se veían afectados a nivel de sus bocas y a nivel de su hidrodinámica por los efectos de sedimentación causados por la degradación de las cuencas en el río Magdalena, Canal del Dique, y en donde fue necesario hacer un levante del terreno, tal cual como lo mostraba la doctora Gras, a nivel de la zona para poder promocionar resiliencia. Siguiente. Una vez que se ha restablecido los canales, que se tiene ya la zona de alguna manera adecuada para poder promocionar resiliencia, pues esta zona es una zona de Avicennia germinas, en donde se activaron los embriones, es decir, se promocionó que la parte radicular del embrión ya estuviera para poder hacer un anclaje rápido, y se hizo la siembra del boleo, tal cual como si estuvieran de alguna manera alimentando gallinas. Esta es ya la zona, una vez a los pocos meses de este boleo, y esta a un año de ese boleo. Siguiente. Entonces, es fundamental conocer antes de actuar, porque si uno no hace las labores de mitigación de las causas de deterioro, tendríamos que tener constantemente un personal que estuviera haciendo la apertura de las bocas de esos canales que estaban colmatados. Esta visión de tener en cuenta qué es lo que sucede antes de actuar, de alguna manera abarata los costos de una restauración y asegura también su trayectoria. Siguiente. Es así como esta zona que estaba deteriorada, esto es al año, esto ya es a los 2 años, y hoy en día ya es un bosque totalmente desarrollado. Fundamental para poder lograr estos resultados, la recopilación de la memoria histórica de cambio. Siguiente. Y por supuesto el seguimiento. Una de las partes, digamos, que es importante determinar si efectivamente la trayectoria de esa recuperación está siendo asegurada para la persistencia del sistema, es ese seguimiento sobre las áreas recuperadas. Esto que ustedes ven acá es una guía. Antes, digamos, de hacer la restauración, todo esto era un área sin ningún tipo de vegetación. Bueno, esto era todo. Muy agradecido por la oportunidad de explicar. Tengo bastante inconveniente para poder ver la presentación siguiente. Una de las partes más importantes para realmente entender el papel que juega la restauración de ecosistemas tiene que ver específicamente con asegurar aquellos bienes y servicios que brindan los ecosistemas, incluyendo al hombre como parte de ese ecosistema.
Una vez que el hombre entienda su papel de que asegurar el buen vivir de las comunidades de alguna manera asegura también una economía sustentable, podemos hablar realmente de protección y manejo de ecosistemas, lo cual va a influir definitivamente con aquella mitigación hacia el cambio climático. Todo este buen ciclo de manejo, en donde se incrementa la resiliencia y se reduce la vulnerabilidad, para otra vez asegurar esos servicios y esa biodiversidad que tiene que ver con el buen vivir de las comunidades, es lo que llamamos adaptación basada en ecosistema, que es el papel fundamental de los que trabajamos en restauración. Siguiente. No podemos olvidar que, si bien les estoy hablando de escalas de visión, más allá de aquellos sistemas que están conectados espacialmente de manera inmediata con el área deteriorada, también tenemos que hablar de aquellas relaciones que hacen que sea posible que el bosque permanezca. Y ahí tenemos que hablar de la abeja. Es algo que no se ha tenido en cuenta, en donde la abeja de manglar es poco conocida y es la que realmente asegura la polinización y por ende la persistencia del ecosistema. El hombre puede hacer parte de esto. Esto es un trabajo que se está haciendo en La Guajira con las comunidades Sañú, en donde a partir de la recopilación de su memoria histórica estamos promocionando poblaciones de abeja criolla de manglar que han sido desplazadas por toda la alteración de agrotóxicos que llegan a los bosques de mangle y por la competencia por espacio con Apis mellifera, la cual, por tener los panales a nivel externo, es fácil de hacer un tráfico de su miel y también se encuentra de alguna manera amenazada en aquellos bosques de manglar en donde termina utilizando como hábitat. Esta visión de manglar, más allá de lo que es la cobertura vegetal, es importante si queremos realmente asegurar una restauración en donde la función ecosistémica sea la que es propia de este ecosistema y no aquellas restauraciones de paisajes solamente que se hacían hace más de 3 décadas. Bueno, esto es todo. Muy agradecida por la presentación y creo que esta es la última. Sí, no estoy mal. No logro ver bien las imágenes. Siguiente. Bueno, sí, es la última. Muy agradecida y bueno, pido disculpas porque básicamente desde mi computador no he podido ver solamente las letras. Muchas gracias.